Bueno, así nos vamos a quedar en pie esta mañana y vamos a pasar al momento en el cual Dios habla a nuestro corazón por medio de su palabra. Así que si usted ha olvidado apagar su teléfono, le recomiendo que lo apague. Al cabo, ahorita no creo que el Señor le llame por medio de él. Le va a hablar a través de la Biblia, de la palabra, o póngalo en silencio para que así no nos perturbe este momento que tenemos para adorar al Señor. Y como ya es costumbre, nosotros siempre decimos: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditaré en él, para guardar y hacer conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar mi camino y todo me saldrá bien. Padre, gracias por tu palabra. Oramos que la bendigas, que esta mañana, Señor, puedas hablar con libertad nuestro corazón. Queremos escucharte, queremos saber que eres tú, Señor, quien está hablando a nuestras vidas. Queremos estar completamente convencidos que tú tienes la mejor guía, Señor, para que nuestra vida se conduzca, Señor, en esta tierra. Te damos muchas gracias por tu presencia, por tu Espíritu Santo. Oramos, Señor, por nuestros invitados, damos gracias por ellos y oramos que esta mañana también, Padre, ellos se puedan gozar de escuchar, Señor, lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Que todo el honor, honra y la gloria sean para ti. Oramos y lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento, amados? Hoy tocamos la parte número 10 de nuestra serie de mensajes llamada Dioses en batalla, dioses en batalla. Y es el mensaje número 10 de esta serie y lo hemos llamado el Dios de la familia. Ya hablamos de varios dioses, ¿verdad? Que el ser humano tiene la inclinación muchas veces a adorar o a hacer los dioses en su vida. Hoy vamos a hablar del Dios de la familia. ¿Por qué este tema? Bueno, porque muchas veces hacemos un Dios de nuestra familia. Y tu familia realmente Dios te la permitió, Dios te la dio, Dios te la prestó con un propósito, pero Dios no está de acuerdo en que tu familia sea un Dios a quien tú adores. Así que el texto que vamos a tocar es Génesis 22:2, que dice: y Dios le ordenó: toma a tu hijo, el único que tienes y al que tanto amas, y ve a la región de Moría. Una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Amados, sin duda, hablar de la familia es uno de los aspectos más íntimos de nuestra existencia. Todos amamos a nuestra familia. Generalmente la familia se vuelve el motor que a usted y a mí nos mueve. Muchas de las cosas que realizamos las llevamos a cabo en base a lo que es la familia. La familia es muy importante. Es tan importante que después del Señor formar toda la creación, decidió formar el matrimonio como base de una familia. Y antes de crear la iglesia, estableció el Señor la familia. La familia es la base de nuestra sociedad. La familia es importante. Es más, cuando Dios creó la iglesia, la llamó la familia de la fe. La familia es importante, pero no es lo más importante, ¿ok? La familia es importante, pero no es lo más importante. La palabra establece el amor por Dios como lo más importante. Por eso cuando al Señor Jesús le preguntaron que cuál era el mandamiento más importante dado en la Escritura, Él contestó y dijo estas palabras en Lucas 10:27: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dios ha ordenado nuestras vidas de tal manera que la devoción a Dios, hermanos, sea lo primero, ¿ok? Por encima de todas las cosas, Dios ha dicho que lo más importante es la devoción a Él. Así que este es el primer botón que a nosotros nos corresponde tocar. Cuando mantenemos esa relación dentro del orden adecuado, descubrimos que todas las demás relaciones, todas las otras cosas, sean con familiares, con amigos, caerán en su propio lugar de un modo más satisfactorio. La relación con Dios debe de ser reconocida como anterior y más cercana. Es como la rueda de una bicicleta.
donde cada rayo o varilla de la rueda representa una relación significativa diferente de las que conforman nuestra vida. Un rayo puede representar a mamá, otro puede representar a papá, otro puede representar a un hijo, otro a una hija y así sucesivamente. Pero nuestra tendencia es hacer a Dios un rayo más de la rueda. Pero a Dios no le interesa ser un rayo más de la rueda de tu vida. Dios debe de ser el núcleo central al que se conectan todos los rayos. Y desde donde salgan, como dijo T.S. Eliot, Él es el punto fijo en un mundo que gira. Nuestra relación resulta básica para saber quiénes somos y por qué hemos sido criados. Hemos sido hechos para amar a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros hermanos y a nuestros cónyuges y con todo nuestro corazón, pero dentro del contexto de nuestro amor primero y fundacional por Dios. O sea, que si usted pone a Dios en un lugar secundario, tiene un orden equivocado bíblicamente hablando. Agustín, el líder cristiano de los tiempos primitivos, decía que cuando nosotros ponemos el amor en alguien más aparte de Dios primero, estos se vuelven amores desordenados y son amores salidos de su propio orden, que parece una camisa mal abrochada. La Biblia no nos dice que no debemos de amar a nuestra familia, pero no olvide que su familia no le ha dado a Dios, sino que Dios le ha dado a su familia. Tener a la familia como lo primero es tener las cosas en un orden equivocado. Tal vez usted diga, pero no puedo amar menos a mis hijos. Fíjese que esa no es la intención de Dios, sino que los amemos de una manera diferente. Debemos amar a nuestra familia dentro de un contexto de una devoción primaria hacia Dios, porque eso es lo que hace que nuestro amor por la familia se convierta en un amor mucho más grande. Ahora, mucha gente a veces dice, mis hijos son primero. Pues ya está equivocado. Desde ahí ya está partiendo mal. ¿Okay? Porque el primero debe de ser Dios. ¿Okay? ¿Por qué? Porque a tus hijos te los dio Dios. Tus hijos no te dieron a Dios, a tus hijos te los dio Dios. Dios debe de ser el primero. Ahora, me gustaría hacer una pregunta, y tal vez una pregunta para que usted la conteste dentro de su corazón. No me la tiene que responder a mí. ¿Cuántos padres que estamos aquí en esta mañana daríamos nuestra vida por un hijo? Yo sí, ¿okay? Yo sí, créamelo con todo el corazón, ¿okay? Y no importa cuál fuera de ellos, yo estaría dispuesto a dar mi vida por un hijo. Y yo sé que usted también, porque usted ama a sus hijos. ¿Sabe qué? A pesar de que tal vez sus hijos no han sido lo que usted le gustaría que hubieran sido, ¿okay? No han respondido como usted quisiera que ellos hubieran respondido, pero sin duda los padres que estamos aquí, ¿okay? Daríamos nuestra vida por cualquiera de nuestros hijos. Esto, hermanos, habla de un amor profundo. ¿Cuántos aman a Dios con todo su corazón por encima de cualquier otra cosa? Qué bueno, y me alegro que casi todos dijeron al unísono esto. ¿Sabe que en la Biblia tenemos la historia de un hombre que tenía a un hijo al cual amaba con todo su corazón, nos dice la Biblia? Es una historia prácticamente desgarradora, ¿verdad? Porque es una historia que toca las fibras del corazón. En el capítulo 22 del libro de Génesis, la historia habla de Abraham e Isaac, su hijo, ¿verdad? La cual nos plantea una pregunta: ¿qué pasaría si se nos pidiera que probáramos que nuestro amor y entrega a Dios son mayores que el amor hacia cualquier otra cosa o persona? ¿Cuál amor es más grande, el que usted realmente siente en su corazón? ¿El amor a sus hijos o el amor hacia Dios? Yo ahorita pregunté cuántos daríamos la vida por un hijo, casi todos dijimos. Ahora, ¿cuántos daríamos la vida por Dios? ¿Ok? Porque aquí viene la prueba máxima de esto. Y la Biblia nos enseña, fíjese que en la vida de Abraham ocurrió algo interesante. Por eso dice la pregunta: ¿cuántos aman a Dios con todo su corazón por encima de cualquier otra cosa? Y otra cosa puede ser tu familia, pueden ser tus hijos, puede ser tu cónyuge. A veces decimos que amamos a Dios, pero ¿qué tan limitado es ese amor
con el que decimos nosotros amar a Dios. El punto número 1 lo hemos llamado: Dios prueba el amor que decimos nosotros tenerle. Dios prueba el amor que decimos tenerle. Abraham había sido destinado a convertirse en una figura crucial dentro de la historia de la humanidad. Dios, hermanos, escogió a Abraham para que iniciara una nación que sería usada por Dios para bendecir al mundo. Y así como cuando se colocan los cimientos de un edificio que se elevará muy alto, se prueban bien los fundamentos primero y se asegura de que no habrá ninguna rajadura significativa para la edificación. Así Dios hizo con el fundador de la nación de Israel. Primero, Dios le hace la promesa de que tendría un hijo a los 100 años de edad, mientras que su esposa tenía 90 años. Ahora, si usted tal vez es una mujer que no ha podido tener hijos por muchos años y todavía no cumple 90, no pierda las esperanzas, ¿verdad? Sara a los 90 años tuvo su primer hijo. Esa era una prueba de fe. Aquí ellos tenían que creerle a Dios. Cuando Dios les hizo la promesa, pasaron muchos años, hermanos, y no se cumplía la promesa. Sin duda Abraham y Sara todos los días se miraban a los ojos y dirán: ¿qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Verdad? No sucede nada, no ocurre nada de lo que Dios ha dicho. Era una prueba de fe. No cualquier persona habría creído esa promesa. Es más, la Biblia nos dice que Sara no lo creyó. Cuando a Sara el ángel le dijo que iba a tener un hijo, Sara se rió, hermanos. En toda su juventud no había tenido hijos. ¿Por qué? Sara era estéril. Y en aquel tiempo no existían los procesos que ocurren hoy en día, ¿okay? En aquel tiempo no se prestaban los vientres. En aquel tiempo no se inyectaban los huevecillos, el óvulo y todas esas cosas que suceden hoy en día, que muchas veces andamos buscando la manera a como dé lugar de tener un hijo cuando no podemos. No ocurría nada de eso. Todo esto ocurrió por el poder de Dios. Entonces a Sara lo único que le correspondía era creerle a Dios. Después de eso pasó un largo tiempo en el cual realmente habían pasado muchas cosas, ¿verdad? Habían llegado a pensar que incluso lo que Dios había prometido no iba a ocurrir. Pero finalmente un día nace Isaac. Pero ese solo era el examen de medio trimestre, porque venía una prueba todavía más grave para esta pareja. Venía un examen final que los llevaría a otro nivel de fe, donde Dios le dice a Abraham en el capítulo 22, versículo 22: toma a tu hijo, tu único hijo, sí, a Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moría. Allí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. Imagínense, Dios le había hecho la promesa, habían pasado casi 16, 18 años y el niño no nacía. De repente resulta embarazada Sara, que era una mujer estéril, y finalmente iban a tener el hijo de la promesa. Nace ese hijo, celebran como una fiesta especial y única en aquel tiempo. Pasan aproximadamente otros 16 o 17 años y Dios viene y le dice a Abraham, el padre de la fe: toma a tu hijo, a tu único hijo, al que amas, del cual vendría la descendencia de Israel, ¿okay? Del cual sería la nación de Israel como la arena del mar y como las estrellas del cielo. Tómalo contigo y llévalo a un monte que se llama el monte Moría, y ahí lo vas a sacrificar para mí, para honor y gloria mía. Entonces Abraham se queda un poco confundido y dice: bueno, ¿qué está pasando? Si este es el hijo de la promesa, si tanto tiempo lo estuve esperando y ahora Dios me está pidiendo que vaya yo y lo sacrifique. ¿Sabe? Estaba hablando esta semana yo con mi esposa y le mencionaba a ella, ¿verdad?, que el monte Moría se encontraba como a unas 45 millas de Berseba, la ciudad donde aquel tiempo se encontraba Abraham con su hijo, aproximadamente como 45 millas. Caminar en burro desde Berseba hasta el monte Moría tomaba aproximadamente como 3 días de camino, ¿okay? No era recorrer las millas que ahora usted y yo recorremos. En aquel tiempo era un camino escabroso, no había carreteras ni había freeways.
La gente no se subía en el Honda, se subía en el burro, ¿verdad? Ir con toda la madera cargando, preparándose para el holocausto. Entonces eran 3 días de camino. Usted se puede imaginar lo que pasaba por la mente de Abraham en esos 3 días de camino, mientras que él jalaba el burrito, el asno, y miraba a sus siervos y miraba a su hijo, al cual tanto había esperado. Se puede imaginar todo lo que pasaba por la mente de Abraham en relación con su hijo. Sabía que lo llevaba a sacrificarlo, llevaba el cuchillo afilado, todo estaba listo para el holocausto, pero cada noche era una noche tormentosa en su mente. Es como cuando un padre de familia mira a su hijo postrado en cama y el médico le ha dicho: ya no tiene esperanzas, solamente estamos esperando el último momento. Y usted se levanta por las noches y se para a los pies de su hijo en la cama y se arrodilla y llora y se lamenta y le pide a Dios, y no duerme 3 noches de insomnio durante ese tiempo, esperando que Dios haga un milagro en la vida de su hijo. Así sucedía con Abraham en ese tiempo. Mientras que él iba en camino, su mente, hermanos, prácticamente estaba convulsionada y turbada a causa de lo que Dios le había pedido a él. Estaba prácticamente confundido. Esta es la primera vez que se usa la palabra amor en la Biblia, y se usa dentro del contexto de un hijo que debe de ser sacrificado. Se puede imaginar lo que Dios estaba pidiéndole a Abraham. Y no es que Dios no sabía lo que sentía un hombre frente a un pedido semejante. Para usted y para mí es fácil entender lo que aquí estaba ocurriendo como padres, porque el verso 1 nos dice que Dios estaba probando a Abraham. Pero eso usted y yo lo sabemos. Pero Abraham no lo sabía. Abraham no sabía que era una prueba de Dios. Él lo único que sabía era que Dios le había dado una orden y que él debía de cumplirla. Hoy usted y yo leemos la Biblia y nos damos cuenta que era una prueba de parte de Dios para con Abraham. Ahora, sin duda, el amor que Abraham y Sara sentían por Isaac era un amor muy especial. Era el hijo esperado, además era el hijo de la promesa. Lo habían visto crecer y desarrollarse. Muchas veces lo vieron dormir por las noches. Algunas veces se habían mantenido en vigilia cuando se enfermaba de fiebre o se resfriaba. Lo vieron aprender a caminar, a correr, a hablar, y ahora estaba en la etapa en la que salía con su padre a la cacería y lo ayudaba en las tareas de campo. Y de repente el Señor dice: ofrécemelo en sacrificio. Aquellas risas de aquella familia, de tanto que habían esperado al hijo de la promesa, como padres nosotros podemos entender esto. Aquellas sonrisas se habían convertido prácticamente en llanto, porque el amor que sentimos por nuestros hijos es lo más profundo que los padres podemos sentir. Pero lo cierto es que cuanto más hermoso es algo para nosotros, más posibilidades tiene de convertirse en un ídolo. Cuidado cuando nuestra familia la comenzamos a idolatrar. Yo he escuchado a padres decir: yo a mis hijos los adoro. Cuidado con esa palabrita, ¿okay? Los hijos no te fueron dados para adorarlos. Los hijos te fueron dados para que tú te deleitaras en ellos y los amaras, no con el amor que debes de tener por Dios, porque así como te han sido dados, así también te pueden ser quitados. Esa es una realidad. Entonces, la Biblia nos enseña que los hijos son una bendición en nuestras vidas. Pero déjame decirte esto: pueden ser un préstamo a corto plazo o pueden ser un préstamo a largo plazo. Nadie tiene la vida comprada sobre la faz de la tierra. Es doloroso, ¿verdad? Y nadie espera, nadie desea, nadie anhela tener un hijo y que ese hijo muera primero que un padre. Lo más natural es ver que los padres morimos primero que los hijos. Pero cuando ese hijo muere, cuando ese hijo se lo lleva, muchas veces es incomprensible ese dolor. Es un dolor extremadamente profundo en la vida de un padre. Entonces nos podemos imaginar cómo se sentía ahora Abraham y Sara cuando el Señor les había pedido que sacrificaran a ese hijo para él.
Después venían todas las memorias, su crecimiento, cómo empezó a gatear, cuando lo enseñaron a caminar, cuando le pusieron la primera cuchara en su boquita y sonó el ruido de aquel primer diente, el movimiento en su niñez, el desarrollo en su infancia. Empezaron a recordar todos esos aspectos que como padres nos vienen a la mente muchas veces de nuestros hijos. Mientras que Abraham caminaba, hermanos, todas esas cosas cruzaban por su mente y por su corazón. Ahora Dios le había pedido que sacrificara a su hijo para él. Y Abraham, un hombre obediente y un hombre de fe, tomó, dice, en la mañana el asno, lo preparó, subió la leña que iba a usar para el holocausto y empezó a caminar decidido a obedecer a Dios. ¿Sabe? Realmente ninguno de nosotros estaríamos dispuestos a sacrificar un hijo por nadie, aunque tuviéramos 10. Esa es la realidad. Amamos tanto a nuestra familia que no haríamos nosotros eso. Por eso al punto 2 lo hemos llamado: cuanto más grandes son los dones, mayores son las pruebas. Abraham era un hombre rico, pero te voy a decir una cosa: Dios no decidió probar a Abraham en sus riquezas, ni en el éxito, ni en el matrimonio. Pero este hijo le hacía a Abraham quitar los ojos del Señor. El versículo 3 dice, allí en el capítulo 22 de Génesis: a la mañana siguiente, Abraham se levantó temprano, ensilló su burro y llevó con él a 2 de sus siervos, junto con su hijo Isaac. Después cortó leña para el fuego de la ofrenda y salió hacia el lugar que Dios le había indicado. Abraham sabía que cuanto más demorara, más posibilidades habría de desobedecer a Dios. Imagínese el silencio en el corazón de Abraham mientras iba en camino al lugar. Sin duda era una procesión fúnebre aquella. En el corazón de Abraham había miles de preguntas en su mente, y la más común era esta: ¿por qué Dios le había hecho una promesa y ahora le quitaba lo que por mucho tiempo Abraham había esperado? ¿Por qué Él le pide que le muestre de esa manera su amor hacia él? Finalmente, Abraham, dice la Biblia, divisa el monte en el cual debía de sacrificar a su hijo Isaac, y le dice a sus sirvientes en el versículo 5: quédense aquí con el burro. Dijo Abraham a los siervos: el muchacho y yo seguiremos un poco más adelante y allí adoraremos y volveremos enseguida. Hay 2 palabras impactantes en esta porción: la palabra adoraremos y la palabra volveremos. La primera palabra hizo la diferencia en el corazón de Dios. Abraham demostró que él amaba a su hijo, pero la palabra que hizo diferencia en sí fue la palabra adoración. La palabra adoración le pertenece solamente a Dios. Tú sabes que Dios es dueño de todo lo que hay, tanto arriba en el cielo como abajo en la tierra. Todo le pertenece a Él. El oro y la plata son de Él. Todo es de Él. Todo lo ha creado para su gloria y para su honra. Pero hay una cosa que tú y yo tenemos que Dios no tiene. Se llama adoración. ¿Ok? Y Dios no te puede obligar a ti a que tú lo adores. Eso tú lo decides. O sea que lo que realmente tú le puedes dar a Dios, que Dios no tiene y tú sí, se llama adoración. Pero ¿qué sucede? Muchas veces esa adoración se la damos a nuestros hijos. ¿Qué? Le decimos a la esposa: yo te adoro, Jani, con todo mi corazón. Esa adoración se la das al deporte, esa adoración se la das al carro, esa adoración se la das a tus amigos, esa adoración se la das a tus hobbies. Y esa adoración le pertenece solo a Dios, porque nosotros fuimos criados para gloria y alabanza de su nombre. Entonces nuestra adoración no debe de ser dada a nadie más, solamente y exclusivamente a Dios. Por eso es que la Biblia nos enseña aquí, dice que Abraham le dijo: quédense aquí con el burro. Dijo Abraham a los siervos: el muchacho y yo seguiremos un poco más adelante. Allí adoraremos y volveremos enseguida. Qué fe la de Abraham, ¿verdad? ¿Ok? Voy a ir a adorar y yo no sé qué va a pasar, pero vamos a regresar yo y mi hijo. Abraham tenía fe.
¿Sí? Hay gente que a veces el médico le dice, fíjese que el niño ya no tiene esperanzas. Y uno dice, ay, se me va a morir. No, esa no es fe, esa es lástima, fíjese. ¿Sí? Y muchas veces así actuamos nosotros. ¿Sí? La fe, hermanos, persevera hasta el último. Abraham dijo, vamos a volver enseguida. ¿Quién? Yo y el muchacho que vamos. Habló de una forma plural. Estaba convencido que Dios iba a hacer algo en el último momento. Era tiempo de demostrar la fe. Muchas veces nosotros vemos las pruebas como algo contraproducente. ¿Sí? A veces vemos las pruebas como una dificultad tan grave y ya prácticamente estamos derrotados ante ellas. A mí siempre cuando la gente me habla, me dice, ay pastor, fíjese que me dieron malas noticias. Y le dije, no son malas noticias, es una oportunidad para que usted doble sus rodillas y crea en la promesa de Dios. ¿Okay? Y siga esperando en el Señor. Esas son las pruebas. Son oportunidades de Dios para cada uno de nosotros. Abraham, hermanos, demostró que él amaba a su hijo, pero que la adoración le pertenecía a Dios. Y por cuanto él adoraría a Dios, estaba seguro de que volvería pronto juntamente con su hijo. Él estaba convencido de que el escoger a Dios por encima de todo lo demás y de todos los demás es lo que verdaderamente significa adorar. Ahora, aquí hay otra cosa. Abraham no adoró a su hijo, sino que lo llevó con él para enseñarle a adorar a su Dios. Esto era lo que le daba la certeza de que regresarían los dos. Como padres tenemos la responsabilidad de enseñar a nuestros hijos a adorar al Dios que nosotros conocemos y no hacer de nuestra familia un Dios. Porque muchos cristianos decimos que amamos a Dios con todo nuestro corazón, pero lo cierto es que le rendimos muchas veces adoración a nuestra familia, de tal manera que muchas veces la ponemos primero que a Dios. Y el Señor dijo allá en Mateo 10:37, el que quiere a su padre o a su madre más que a mí no merece ser mío. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí no merece ser mío. Fíjate el orden de prioridades que Dios estableció. Si tú amas a tus hijos más que a Dios, tú no mereces ser de Dios. Así, facilito. En palabras entendibles y comprensibles. Nada debe de haber, hermano, entre nosotros y Dios. No se olvide de lo que hemos enseñado en esta serie de mensajes. Idolatría es todo lo que se interpone entre yo y Dios. Vamos a repetirlo. Idolatría es todo lo que se interpone entre yo y Dios. Fíjese, eso es idolatría. Todo lo que está entre yo y Dios. O sea que si yo un domingo por la mañana me levanto muy contento y digo, ¿sabes qué? Hoy no voy a ir a la iglesia porque van a jugar los Raiders. Ese es tu Dios. ¿Ok? Y cuando se te enferme el niño, cuando te pierdas el trabajo, arrodíatele y pídele al Dios Raider. Porque ese es el Dios que estás adorando. ¿Sí? Todo lo que tú pones entre medio de ti y de Dios para adorarlo, ese es tu Dios. Y eso se llama idolatría. A veces pensamos que idolatría es estar delante de un monito así de yeso, ¿verdad? Y estarnos ahí persinando. No, idolatría es todo lo que se interpone entre tú y Dios. Si pones el deporte, ¿sí? Si pones el lavar el auto, ¿verdad? El visitar al compadre, la carne asada en el parque, cualquier cosa que pongas, ¿sí? En esa comunión que debes de tener con Dios, eso se llama idolatría. Por eso decimos idolatría es todo lo que se interpone entre yo y Dios. ¿Te recuerdas cuando tenías tu novia? A lo mejor ahorita es tu esposa, ¿verdad? ¿Qué hacías tú? Te decía tu papá, hijo, no vayas esta tarde a ver a la muchachita, quédate en la casa, va a venir tu tío a visitarnos. ¿Te quedabas en la casa? No. Que venga el tío las veces que quiera, yo me voy. Aunque ayer habías visto a la muchachita. ¿Por qué? ¿Por qué no te podías quedar en la casa? Porque la amabas y estabas loco decepcionadamente por ella, ¿verdad? Entonces no podías interponer nada en el lugar de ella.
No importa quién viniera a la casa, ¿okay? Ya quedé que la miraba a las 5 y para las 3 de la tarde tú ya te habías lavado los dientes 10 veces. Para las 4 ya te habías peinado como 5 o 7 veces cuando tenías cabello, porque algunos que ya lo perdimos, ¿verdad? Entonces ya habías hecho tantas cosas durante el día porque sabías que la ibas a ir a ver y la amabas con todo tu corazón y no podías interponer nada. A lo mejor ahorita estás en esa etapa, nada interpones, ¿verdad? En el que si tú le dices voy a ir ahí, ahí vas a llegar, pase lo que pase. Se te ponche el carro, se te perdió un zapato, no encuentras los calcetines que le quedan al pantalón. No importa qué suceda, tú vas porque vas, porque la amas. Si tú dices que amas a Dios, ¿ok? Vas porque vas, no importa lo que pase. Nada se interpone entre yo y Dios, porque lo amo con todo mi corazón. ¿Okay? Ahora, si no amas a Dios, entonces amas otra cosa, indiscutiblemente. ¿Okay? Amas a alguien o a algo más que a Dios. Y cuando amas a algo o a alguien más que a Dios, entonces ese algo o ese alguien es tu Dios. Y es a quien le rindes adoración sin darte cuenta. A lo mejor estás siendo idólatra y no te has dado cuenta. A lo mejor estás practicando la idolatría y no te has dado cuenta. Yo llegamos a la conclusión de que no debe de haber nada entre yo y Dios. Cuando nosotros le rendimos la adoración a quien se la debemos de rendir, cuando Dios ocupa el lugar que debe de ocupar en nuestras vidas, Él se encarga de todo lo demás. Porque Dios tiene todo, hermano. Él es el dueño de todo. Todo le pertenece a Él. Pero hay algo que no tiene, como dijimos hace un momento, y es nuestra adoración. Por eso el punto 3 lo hemos llamado, ¿verdad? Que nos lleva a hacer una decisión. ¿Qué es lo que más amas en este mundo? ¿Qué es lo que más amas en este mundo? La Biblia nos dice que Abraham e Isaac caminaban juntos y después de un rato Isaac hace una pregunta a Abraham su padre y le dice: Padre, ¿qué quieres, hijo? Le contestó Abraham. Mira, dijo Isaac, tenemos la leña y el fuego, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Dios se encargará de que haya un cordero para el holocausto, hijito, respondió su padre. Y siguieron caminando juntos. Te voy a decir algo, en esta etapa Isaac tenía aproximadamente como unos 17 años. Entonces estamos hablando de que Abraham tenía 117 años, porque a los 100 años es que nació Isaac. ¿Okay? Fíjate bien, si Isaac tenía 17 años, ¿okay? Y Abraham le dice: pues fíjate que tú eres el corderito que voy a sacrificar, sale chispado aquel. ¿Y cómo lo alcanzaba Abraham con 117 años? Si a veces tú y yo tenemos 40, no alcanzamos al niño de 4 o 5 años. ¿Eh? Sí, ¿te puedes imaginar? Entonces Abraham no le dice nada. Le dice: hijo, no te preocupes por eso, Dios lo va a proveer. No va a hacer que te me asustes y te me vayas, ¿verdad? No le dijo nada. Pero ¿sabe qué tenía Abraham? Abraham estaba seguro de que Dios iba a proveer. Estaba convencido de quién era Dios, conocía el carácter de Dios. A veces tú y yo nos preocupamos porque nos dicen: fíjate que te vamos a despedir porque ya no hay trabajo para ti. Y tú empiezas a pensar: híjole, ¿cómo le voy a hacer? La semana que entra pago la renta, el pago de la casa, el carro. Y empieza a pensar en todas las cuentas en vez de pensar en Él. Y te empiezas a preocupar por todas las cosas que tienes que pagar en vez de recordarte que Él es tu Dios. ¿Sí? Así somos muchas veces nosotros. Nos preocupamos por las cosas secundarias en vez de acordarnos de quién es Dios. Tenemos que aprender a confiar en Dios en todo tiempo. Eso fue exactamente lo que hizo Abraham. Le dijo a Isaac: hijo, Dios va a proveer, no te preocupes. Porque estaba preocupado Isaac. Bueno, papá, ¿qué pasa? Ahora, yo me imagino qué impactado quedó Isaac, ¿verdad? Cuando Abraham le dice: Dios va a proveer, y vio la provisión. Dice: no cabe duda que mi papá tiene una fe. Ay,
Este viejo bueno es este viejo. Cree en el Señor, pero ciegamente. Déjame te pregunto, ¿qué creen tus hijos de tu fe? ¿Te ven como un hombre de fe? ¿Como una mujer de fe? ¿Saben que cuando tienes un problema, en vez de empezar a llorar, vas a tu recámara y te arrodillas y oras y le pides a Dios y esperas en Dios y sales y le dices a tus hijos, Dios va a proveer? O tus hijos te dicen, no, mi papá, ya está llorando, dice que no sabe cómo le va a hacer, que perdió el trabajo, que le va a hablar a mi tío a ver si le presta, y mi tío está igual, ¿verdad? Entonces los hijos nos ven que no tenemos fe. ¿Sabe? Como padres tenemos una tremenda responsabilidad de mostrarles a nuestros hijos en quién nosotros hemos creído. Enséñeles quién es su Dios. Cuando vengan las pruebas, confíe en el Señor ciegamente y espere en Él. Y haga declaraciones verídicas de quién es su Dios y lo grande que es. No se comience a quejar, no comience a llorar, porque eso fue exactamente lo que Abraham le dijo a Isaac. Dios, hijo mío, va a proveer. Y dice, y siguieron caminando los dos hacia el lugar del sacrificio. ¿Qué? Isaac no dudó de la fe de su padre. Quiere decir que no era la primera vez que Abraham le demostraba tener fe en Dios. Ahora, ¿por qué estaba tan seguro Abraham que Dios proveería un cordero y no tendría que sacrificar a su hijo? Abraham hizo lo que debía hacer, obedecer. Construyó el altar del sacrificio, arregló la leña, ató a su hijo. Y aunque el relato bíblico, hermanos, no entra en cuestión de sentimientos y emociones, la Biblia no dice que Abraham cuando tomó el cuchillo comenzó a llorar, ¿verdad? Señor, perdóname. Ay, ni modo, te lo voy a tener que matar a ti, Señor. Pero nada, no entra en emociones. No dice nada la Biblia acerca de cómo se sintió Abraham. La Biblia se enfoca solamente en la obediencia, hermanos, de Abraham. Y sabe, dice la Biblia que entonces Abraham vino y en obediencia toma el cuchillo y lo levanta, no vaciló. Y en el momento de la prueba, cuando él tenía el cuchillo arriba, dice la escritura que entonces el ángel de Dios habló con Abraham y se escuchó una voz que le dijo: no le hagas ningún daño al muchacho, porque yo sé que tienes temor de Dios, pues no te negaste a darme tu único hijo. ¿Sabe qué quiere decir esto? Que Abraham amaba verdaderamente a Dios. No había puesto a Abraham, hermanos, a su hijo en lugar de Dios. Y esa es la pregunta clave para nosotros como padres. Si Dios te pidiera un hijo, ¿se lo entregabas? Ay, hermano, eso fue lo que le pasó a Abraham. ¿Se lo entregabas? Yo sé que muchos lo haríamos con mucho dolor, ¿ok? Pero realmente sería una prueba bien difícil. Ahora, no tengas duda, ni inquietud, ni te quiero poner en un dilema. ¿Sabes una cosa? Dios no te va a pedir un sacrificio de ese tipo hoy, para que puedas estar más tranquilo. Ay, pastor, gracias, pastor. Qué buena noticia, ¿verdad? No podía ni respirar, sentía que me faltaba el aire. Quería que le subiera más a los abanicos, pastor. No, Dios no te va a pedir un hijo ahorita. No te lo va a pedir en sacrificio. Te voy a decir por qué. Porque el sacrificio que Dios espera de ti no es un hijo. Dios espera sacrificio de alabanza de ti y de mí. Sacrificio de adoración. Que no haya nada entre nosotros y Él. Entonces, el primer mandamiento nos dice que no debemos de tener otros dioses delante de Dios y que no debemos de hacernos ídolos dándoles forma de cualquier cosa, ni siquiera la forma de un hijo amado. El grupo que realiza las estadísticas de Barna, hermanos, realizó un estudio y le pidió a más de 1,000 personas que señalaran la relación que consideraban más importante en su vida. Y el resultado fue dijeron, 1 de cada 3 dijo que su familiar más cercano, su familiar nuclear, era más importante que Dios.
22% dijo que su cónyuge era la relación más importante de su vida. 17% colocó a sus hijos en la posición más importante. 3% eligió a sus padres como la relación más importante. 2% eligió a un amigo como la relación más importante. Y 19% mencionó que la relación más importante era Dios. ¿En cuál porcentaje se encontraría tu vida de todos estos? ¿Okay? ¿En qué lugar te ubicarías tú? Amados, Dios nunca requerirá sacrificios humanos como acto de adoración en nuestras vidas. Pero preguntémonos, ¿qué hubiéramos hecho usted y yo si tuviéramos que elegir entre el don y el dador del don? ¿A quién elegiríamos? Muchas personas cambiamos a Dios por cualquier cosa y hacemos de cualquier cosa un Dios. Y la realidad es que usted y yo somos lo que somos por la misericordia de Dios. Y tenemos lo que tenemos porque a Dios le ha placido dárnoslo. Aún tu familia, no hagas de tu familia un Dios. Dale a Dios el primer lugar como tu creador. Dale a Dios lo mejor de ti, porque Él nos ha dado a nosotros lo mejor de Él. La Biblia dice en Romanos 8:32, Dios no nos negó ni siquiera su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros. Así que también nos dará juntamente con Él todas las cosas. Fíjate qué profundo ha sido el amor de Dios, que entregó a su Hijo por ti y por mí. Hace un momento dije, si Dios te pidiera a su hijo, a tu hijo como una muestra de amor, ¿se lo entregarías? Y muchos nos quedamos pensando, pues eso fue exactamente lo que hizo Dios. Entregó a su único Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario por ti y por mí. La pregunta es, ¿merecíamos nosotros que Cristo muriera en la cruz por nosotros? No. Si somos desobedientes, pecadores, ofendemos, lastimamos, herimos, maledicientes, idólatras, somos todo lo negativo tú y yo. No merecíamos que el Hijo viniera a morir a la cruz del Calvario, pero ese es el amor de Dios para con nosotros. Los historiadores dicen que en ese mismo lugar donde Dios le pidió a Abraham sacrificar a su hijo a su hijo Isaac, 2000 años más tarde, Dios entregó a su propio Hijo por nosotros, como la máxima muestra de amor que alguien puede hacer por una persona. Hoy Él no nos está pidiendo que entreguemos a nuestro Hijo en sacrificio, solamente está pidiendo que le demos el mejor lugar de nuestro corazón a Él. Que ese lugar que tal vez alguien o algo ocupa en tu vida, se lo entregues hoy a Dios y le digas, Señor, ven a ser tú el Señor de mi vida. Yo te quiero amar por encima de todas las cosas, ¿okay? Porque si buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás viene por añadidura. Así como Dios entregó lo más hermoso, Él espera que tú le entregues lo más hermoso, que es tu corazón. Inclina tu rostro, cierra tus ojos y vamos a orar al Señor en esta mañana. Padre, en esta hora te damos a ti, Señor, todo el honor y te damos toda la gloria. Reconocemos, Padre bueno y bondadoso, que tú eres el Dios de la gloria, Señor. Que tú eres un Dios lleno de misericordia, de amor, de bondad, Señor. Que has decidido enviar a tu Hijo, Señor, a la cruz, a morir por nosotros, porque nos amas. Pero esta mañana, Señor, posiblemente haya alguien aquí que no te ha entregado su corazón, que no te ama, Señor, con todo su ser, porque no ha sabido cómo hacerlo. Y por otro lado, Señor, ha aprendido a amar otra cosa o a alguien más porque no te conoce. Pero este día, Señor, oramos que tú toques su corazón y que te pueda entregar su corazón, Señor, a ti solamente, y te haga el Señor de su vida. Así como estamos todos orando, con nuestro rostro inclinado y ojos cerrados, posiblemente tú estás aquí sin Cristo en tu corazón. Te quiero invitar a que lo hagas tú, Señor, en este día y lo invites a entrar a tu vida. Ahí donde estás, con tu rostro inclinado y ojos cerrados, solamente repite esta oración de fe conmigo y di, Señor Jesús, en esta hora yo te confieso a ti como mi único y suficiente Señor.
Creo con todo mi corazón que tú moriste por mí en la cruz del Calvario. Te pido perdón por mis pecados y te invito a que vengas a mi vida y entres en mi corazón. Que me des el regalo, Señor, de la vida eterna y la salvación que prometes en tu palabra. Gracias, Señor. Hoy yo te confieso con mis labios y creo en mi corazón que tú moriste por mí. Te doy muchas gracias por salvarme, por perdonarme, pero sobre todo por inscribir en esta mañana mi nombre en el libro de la vida. Si tú has orado esta oración de fe, ahí donde estás, en esa misma actitud de oración como estamos todos, con nuestro rostro empinado y ojos cerrados, solamente levanta tu mano. Quiero orar por ti y dar gracias a Dios por tu vida. Alguien que esta mañana haya orado esa oración de fe allí en su mente y en su corazón. Alguien, alguna persona, así como estamos todos orando, alguna persona, levanta tu mano y quiero dar gracias a Dios por tu vida. Alguien. Señor, gracias por el mensaje de tu palabra. Bendícelo nuestro Dios y gracias por enseñarnos a poner, Señor, primero en nuestro corazón a tu persona. Te amamos, bendito Rey, te exaltamos y te damos a ti toda la gloria y te damos todo el honor en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.